estimados estudiantes, bienvenidos a esta videoclase introductoria del curso de Ciencias del Suelo. En esta primera unidad vamos a tratar temas generales en donde hablaremos de la definición de suelo, evaluando principalmente las diferencias que pueden tener las diferentes profesiones cuando interpretan los suelos. Vamos a hablar también de factores formadores de suelo, de los procesos pedogenéticos que actúan sobre los suelos y finalmente conoceremos distintas propuestas que nos permiten hacer levantamientos de perfiles de suelo. En muchas ocasiones nos encontramos con que la definición del suelo puede estar sesgada en función de su utilidad. Por ejemplo, un agricultor puede evaluar el suelo en función de la producción de biomasa, es decir, evalúa el suelo como el medio que le permite el desarrollo apropiado de las plantas. Un geólogo o ingeniero geólogo evaluará el suelo en función del proceso que allí se está dando a cabo, por ejemplo, los procesos de materialización o la movilización y acumulación de sedimentos. Para un químico o ingeniero químico, el suelo termina siendo un recipiente en el cual el material ha sido puesto por fuerzas y agentes naturales y allí se tendrán lugar una serie de reacciones entre las plantas y los diferentes fertilizantes o materiales que se agreguen. En el área de la ecología, el suelo es parte del medio ambiente, va a ser hábitat biológico y reserva genética. Para un constructor, el suelo termina siendo un medio físico en donde hay una cantidad de agregados de minerales unidos por fuerzas débiles de contacto y que pueden ser separados por medios físicos. Para un antropólogo o un arqueólogo, finalmente el suelo es parte del territorio, es uno de los tantos registros del pasado y se evalúa y se estudia en función de la herencia cultural que representa. De modo que vemos que el suelo puede ser objeto de distintas definiciones que van a estar acorde a la forma de pensamiento o al conocimiento que tenga cada una de las áreas profesionales. Y es importante tener presente que por encima de estas necesidades del suelo o de estos usos del suelo, el suelo es un medio físico, es un cuerpo natural que varía de modo continuo en espacio y tiempo. Entonces, una definición que busca definir el suelo, encontrar el suelo y separarlo de sus posibles usos, nos podría estar hablando del suelo como un cuerpo natural compuesto de sólidos que pueden ser minerales o materia orgánica, una fracción líquida que habitualmente es el agua y una fracción gaseosa que habitualmente sería el aire. Es un material entonces que ocurre en la superficie de la Tierra, ocupa un espacio y se caracteriza o porque tiene horizontes o capas que se diferencian del material inicial como resultado de las adiciones, pérdidas, translocaciones y transformaciones de energía y materia, o porque es capaz de soportar plantas arraigadas en un ambiente natural. Esta definición se ajusta entonces a las distintas necesidades que puede tener el suelo, es una descripción del material que reconoce su dinámica y los procesos que allí pueden generarse. Para que tengamos una visión muy global de lo que es el suelo, observemos esta fotografía. En ella podemos reconocer lo que más adelante describiremos como perfil de suelo. Si nosotros miramos en profundidad un suelo, vamos a encontrar una serie de horizontes o una serie de niveles que inicialmente se pueden reconocer por su color. Por ejemplo, en esta línea, en este límite, yo puedo observar un suelo con un alto contenido de materia orgánica. Este sería un primer horizonte. La materia orgánica habitualmente se puede reconocer por su color oscuro, mientras que la fracción de abajo siguen siendo horizontes de suelo en donde yo reconozco entonces tonalidades. En este caso podemos ver una tonalidad amarilla, en la parte de abajo una tonalidad más rojiza. Cada uno de ellos entonces representa un horizonte en donde ya no encontramos aquí principalmente materia orgánica, sino por el contrario una cantidad importante de materia mineral. La definición de suelo ha sido variable en función de quién trate de hacerla y también de acuerdo a la época en la que se haga. También se ha tenido presente las necesidades que tenemos en cada momento. Ante la variedad entonces de acepciones para el mismo término, es importante reconocer y entender que las ciencias del suelo es un área amplia y que tiene algunos enfoques específicos o algunas subespecialidades.
Lo primero que estudiamos entonces es la generalidad, son las ciencias del suelo, pero algunos especialistas podrían ir más allá y conocer un poco más de las ciencias de la pedología o de las ciencias de la defología. La pedología estudia entonces el suelo como un cuerpo natural cuyas propiedades interesan para establecer el origen y la clasificación. Describe características del pedón. Este término pedón hace referencia entonces a la unidad más pequeña que yo podría reconocer en el suelo, en donde podría investigar acerca de las características de cada uno de sus horizontes. El término de afología, por su parte, es entonces la especialidad que se encarga de evaluar las características que tiene el suelo para el soporte de las plantas. Es un estudio que se hace desde un punto de vista práctico, buscando obtener los mejores rendimientos posibles en términos de crecimiento de las plantas. Por lo tanto, la edafología se enfoca mucho en el estudio de aquellos horizontes que contienen materia orgánica, mientras que la pedología se enfoca en el estudio del suelo en todos los horizontes, tanto los que tienen mezclas de materia orgánica como aquellos que están enriquecidos en materia mineral. Bueno, para que tengamos un concepto general del suelo y lo podamos ubicar dentro de unos procesos mucho más amplios, podemos evaluar nuestro planeta. Sabemos entonces que nuestro planeta Tierra está dividido en una serie de capas. Esas capas habitualmente las conocemos como la hidrosfera, en donde hablamos de toda la porción de agua que hay en nuestro planeta, la atmósfera, y allí reconocemos todo el envoltorio gaseoso, la biosfera, en donde encontramos toda la vida, los organismos que tenemos sobre el planeta, y la tierra sólida o geósfera, que involucra una serie de procesos internos que son en sí generados por la energía que hay acumulada en el interior del planeta, y una serie de procesos externos que son los encargados de moldear el paisaje. Bueno, si tenemos entonces presente lo complejo y las características, la dinámica que hay asociada a los procesos de formación del suelo, tenemos que tener presente que cada una de esas esferas que conforman nuestro planeta, entre ellas entonces la geósfera, la biosfera, la atmósfera y la hidrosfera, la zona en donde interactúan cada una de ellas es finalmente la zona en donde yo voy a tener los procesos de formación del suelo. De modo que es un espacio bastante complejo, porque cualquier pequeño cambio, cualquier pequeña modificación en cada una de estas esferas o en la dinámica de los procesos que ocurren en cada una de estas esferas va a tener una incidencia directa en el proceso de formación del suelo. Así podemos entender que el suelo no va a ser simplemente el resultado de los procesos de meteorización, ni tampoco el resultado de los procesos biológicos o del accionar de las plantas, sino que el suelo va a ser el resultado de una compleja formación, ¿cierto? de una serie de procesos que actúan y que dependen de dinámicas muy distintas. Si recordamos el ciclo de las rocas, dentro del ciclo de las rocas podemos identificar los materiales que hacen parte de la geósfera. Entonces hablamos de las rocas ígneas, hablamos de las rocas sedimentarias, hablamos de las rocas metamórficas, cada uno de ellos formados por unos procesos distintos. Pero de este ciclo de las rocas tendremos que tener presente que hay un proceso conocido como meteorización, que adicionalmente es un proceso externo y que es el primer proceso que tendremos que considerar cuando hablamos de formación de suelos. Cualquier tipo de roca, ya sea ígnea, metamórfica o sedimentaria, va a ser una materia prima, un producto que puede ser meteorizado, por lo tanto descompuesto, y a partir de ese material podremos formar los suelos. Vale la pena también resaltar que del ciclo de las rocas, cuando hablamos de procesos externos, nos estamos enfocando básicamente en esta zona del ciclo, en donde yo voy a tener unos procesos cuya fuente última de energía para que se generen es el sol. Será el sol el encargado de evaporar el agua, de generar precipitaciones, de desplazar materiales, y por esta razón los procesos de meteorización, de erosión y transporte y de acumulación de sedimentos van a jugar un papel importante cuando hablamos de procesos de formación de suelos. Entonces enfoquémonos un poco en cada uno de ellos. Cuando hablamos de meteorización y descomposición química de las rocas,
Recordemos que esos procesos de desintegración y descomposición pueden afectar cualquier tipo de roca, independiente del grado de compactación que tenga la roca o del nivel de resistencia que tenga esa roca. Todas van a ser objeto de un proceso de meteorización. Una vez los materiales empiezan a meteorizarse, yo puedo hablar ya de un proceso de formación de suelo. Ese suelo meteorizado estará disponible entonces para mezclarse con materia orgánica, para que todos los componentes biológicos empiecen a intervenir también en su transformación. Los materiales, una vez meteorizados, pueden ser objeto entonces también de un proceso de erosión. Cuando hablamos de erosión, entonces ya estamos hablando de procesos de arranque del material. Ese arranque va a estar asociado siempre a un agente de transporte. El agente de transporte puede ser el agua, es el más común, el más convencional, pero también puede ser el hielo y también puede ser el viento. De modo que asociado a cada uno de estos agentes de transporte, yo voy a poder tener posteriormente una zona donde acumulo sedimentos, y así como el material meteorizado puede formar suelos, estos sedimentos acumulados también me pueden dar lugar a un proceso de conformación de suelos. Bueno, el suelo con el que habitualmente estamos familiarizados o el que podemos ver y reconocer en la superficie de nuestras zonas, de los lugares en los que habitamos, y particularmente aquí en las zonas tropicales, digamos que si yo quisiera entender de qué está compuesto, tengo que pensar en un porcentaje bastante elevado de materia mineral. Se entiende que más o menos el 45% es materia mineral. Tengamos presente que esa materia mineral representan fragmentos de roca, puede representar algunas cantidades de humus, entendiendo el humus como la materia orgánica descompuesta, pero que en ocasiones forma unas moléculas tan complejas que no logran terminar, digamos, de ser absorbidas por la planta, sino que empiezan un proceso de mineralización. Bueno, en la mayor parte de los horizontes orgánicos, es decir, esos suelos que reconocemos con colores oscuros, y particularmente en las zonas en las que vivimos, que son zonas tropicales, esos suelos tienen solamente 5% de materia orgánica. Esa materia orgánica se entiende que son restos compuestos tanto de vida animal como vegetal, y el otro 50% de los materiales que vamos a encontrar en el suelo van a ser la fase líquida, que habitualmente entonces es el agua, y la fase gaseosa, que habitualmente es el aire. El agua y el aire van a estar ubicados en los espacios porosos que me quedan entre las partículas sólidas. Si quisiéramos tener una idea visual de lo que encuentro yo en un suelo, tendríamos que pensar en algo como esto: los fragmentos sólidos, fracciones minerales o fracciones orgánicas estarían representadas por estos fragmentos que estamos dibujando aquí de color rojo, y por su parte el agua estaría ubicada, como digamos las moléculas de agua se ubicarían por aquí en los poros, en los espacios vacíos que nos quedan entre las partículas sólidas. Las zonas donde no tenemos entonces aquí nada, ¿cierto? Estos espacios en blancos representarían la ubicación del aire en diferentes momentos. Hay una serie de términos que nos van a ayudar mucho a lo largo del curso, y es cómo referirnos a cada uno de esos horizontes de suelo de forma general. Cuando nosotros hablamos de que la roca se está transformando en suelo, vamos a encontrarnos con distintos materiales. Nos vamos a encontrar con unos materiales muy parecidos al material original, o sea, la roca intacta, mientras que también nos vamos a encontrar con unos materiales en donde ya ni siquiera podemos reconocer cuál fue el material original a partir del cual se formó ese suelo. Entonces, de allí que sea importante reconocer términos como los que estamos viendo aquí. El regolito hace referencia entonces a todo lo que yo me voy a encontrar por encima de la roca totalmente sana hasta la superficie. Tenemos que tener aquí muy presente que no incluimos la materia viva, ¿cierto? No incluimos las plantas, los árboles, las raíces. Estamos hablando solamente del material inerte, que estaría entonces desde la superficie
hasta la zona en donde yo encuentro la roca que no está alterada. Ese límite entre el suelo o el regolito y la roca intacta se conoce con el nombre de frente de meteorización. Por su parte, el saprolito hace referencia a todos aquellos horizontes de suelo que no incluyen materia orgánica. Entonces, para que nos quede más claro, vamos a evaluar estos tres términos observando un modelo, un esquema. En este esquema entonces encontraríamos aquí esta zona, representa la roca, no se olviden, aquí que voy a ubicar una roca totalmente sana, es la roca intacta en donde yo puedo reconocer las características texturales, la dureza original del material o de la roca. El regolito, entonces, como lo pueden ver en este esquema, representa todo el material que yo me encuentre por encima del límite que conocemos como frente de meteorización hasta la superficie. Todos los materiales, independiente de sus características físicas, de su tamaño o de su grado de resistencia, todo lo que encontremos a lo largo de esta zona lo conocemos como regolito. Por su parte, entonces, el regolito lo podemos dividir en dos zonas. La primera sería la zona móvil, la segunda sería el saprolito. La diferencia entre saprolito y zona móvil básicamente está relacionada con el contenido no de materia orgánica. En esta zona tenemos materia orgánica más materia mineral. Habitualmente es una zona en la que yo ya no puedo reconocer el material parental, o sea, la roca a partir de la cual se formó el suelo. Por su parte, en el saprolito predomina la materia mineral. La materia orgánica está totalmente ausente, todavía no se ha incorporado en este material, pero sí es una zona en donde entonces yo podré reconocer en la parte más profunda un suelo en el cual todavía encuentro evidencias que me permiten reconocer el material parental original. Y una zona más superficial que ya es un material con pérdida de características como la textura de la roca, ¿cierto? Es difícil reconocer cuál fue el material parental o el material a partir del cual se formó. Bueno, en este esquema podemos observar un bloque en el cual podremos reconocer con mayor facilidad a qué hace referencia lo que conocemos o lo que llamamos frente de meteorización. Entonces, el frente de meteorización, cuando yo estoy observando un suelo, va a ser una línea muy bien definida que me pone en contacto todo el material que está meteorizado con la roca que está totalmente sana. O en este caso, lo que estamos viendo aquí es un bloque y podemos observar a lo largo de esta línea que estoy dibujando hasta dónde ha avanzado el proceso de oxidación que está alterando la roca. Entonces, lo que vemos al interior es una roca totalmente sana, mientras que lo que vemos en esta parte, ¿cierto? En todo el borde o la aureola que está cubriendo la roca, es una zona con evidencias de un proceso de oxidación, lo podemos reconocer por su color, en donde entonces los minerales ya se han alterado y está empezando su proceso de transformación. Tengamos presente que si yo observara esto en un perfil de suelo o en un esquema como el que estamos viendo hace un momento, yo tendría por aquí la superficie, la vegetación, y hablábamos por aquí de toda una zona que denominamos regolito, y a lo largo de esta zona, vamos a señalarlo aquí con esta flecha, tendríamos el frente de meteorización. ¿Cómo avanza el frente de meteorización? Avanza desde la superficie hacia el interior. Por lo tanto, yo puedo interpretar que a medida que el suelo está evolucionando, voy a tener mayor profundidad de suelo, siempre midiéndole desde la superficie hacia el interior, o como lo vemos en esta imagen, también desde la superficie hacia el interior de la roca. Para que recordemos, cuando yo hablo de procesos de meteorización, lo habíamos entonces mencionado, yo puedo estar hablando de un proceso de descomposición de la roca. Ese proceso de descomposición de la roca es lo que conocemos como procesos de meteorización química. Los más habituales son los procesos de disolución, los procesos de hidrólisis o los procesos de oxidación. Todos ellos suelen estar mediados por la presencia de agua. Pero yo también puedo hablar de procesos de desintegración física.
En este caso estaríamos hablando de procesos de meteorización física o meteorización mecánica. Algunos de los más conocidos son entonces procesos de fragmentación por hielo, procesos de descompresión, acción biológica o acción térmica. En este esquema entonces podemos observar cómo va cambiando desde la roca hasta un horizonte de suelo orgánico o un horizonte de la zona que conocemos como zona móvil. Entonces, si tomamos como ejemplo esta fotografía que vemos aquí, que es una fotografía de una roca ígnea de origen plutónico, en su curso de geología física, ustedes conocieron entonces la forma de caracterizar este tipo de rocas. De ella podemos resaltar que tiene una textura que conocemos como textura fanerítica. Esta textura fanerítica nos habla, básicamente describe la forma, tamaño y disposición que tienen los minerales que componen la roca. Entonces aquí podemos ver que hay una serie de minerales ferromagnesianos, los que son de color oscuro, y hay una serie de minerales no ferromagnesianos, todos aquellos que son de color claro. Están dispuestos de forma aleatoria, no siguen ninguna dirección preferencial. ¿Qué ocurre cuando esta roca empieza a meteorizarse? Si nosotros observamos la imagen siguiente, podemos ver que todavía reconocemos las características texturales de la roca, porque yo sigo viendo unos minerales de color oscuro y unos minerales de color claro dispuestos de forma aleatoria, o sea, sigo reconociendo la textura fanerítica de la roca. Sin embargo, ya perdió la cohesión, porque si yo presiono estos fragmentos de este material, voy a poder separar por medio de muy poca energía, ¿cierto? Con la fuerza de mis propias manos voy a poder separar cada uno de estos fragmentos. Y esto tiene una relación directa con la descomposición química que han tenido los minerales. Estos minerales oscuros de acá ya han sufrido un proceso de oxidación, por esa razón los vemos acá con un color castaño que representa, digamos, el cambio que han tenido, y al oxidarse dejan sueltas los otros fragmentos. Cuando continúan los procesos de meteorización, el material, la roca sigue transformándose y vamos a observar entonces cómo cambia a una situación como la que vemos en esta fotografía. Básicamente los procesos de oxidación siguen actuando en este material, y lo que encontramos aquí entonces es que inclusive el suelo tiene una coloración rojiza producto, digamos, de la presencia del hierro en toda esta zona, pero también hay otros procesos que tal vez son menos notorios, pero que están allí presentes. Los minerales blancos, los no ferromagnesianos que podíamos reconocer aquí en la roca, algunos que estoy señalando en este punto, en este material continuaban, persistían, pero aquí hacen parte de estas pequeñas manchas blancas, y lo que podemos reconocer es que por medio de procesos de hidrólisis se han transformado en minerales del grupo de las arcillas que llamamos caolinita. De modo que yo empiezo a estas alturas, en este proceso de transformación de la roca en suelo, podría empezar a hablar de lo siguiente. Encuentro una serie de minerales, las fases minerales aquí presentes. Encuentro minerales primarios, que son los minerales que se formaron cuando se formó la roca. El mineral primario que yo puedo encontrar a estas alturas seguramente es el cuarzo. Y encuentro una serie de minerales secundarios que son el producto de la descomposición o meteorización de los minerales primarios, por ejemplo la caolinita y los óxidos de hierro. Finalmente, cuando el suelo ha alcanzado este nivel de descomposición, empieza a transformarse aún más. Podemos notarlo en esta fotografía, en esta franja o en este horizonte que tiene allá una tonalidad amarilla. Es un horizonte de suelo que está listo para mezclarse con la materia orgánica. Es también un horizonte en el que la cantidad de organismos que pueden habitar pueden hacerlo con mucha más facilidad, porque hay una cantidad de iones libres que permiten que las plantas se alimenten, que generen sus procesos de intercambio iónico
y de modo que las raíces encuentran allí la forma de alimentarse. Y en ese proceso de alimentación también empiezan a entrar una serie de, digamos, los organismos, la fauna, las lombrices y cualquier otra cantidad de animalitos que pueden empezar a habitar esta zona, para finalmente llegar a conformar estos horizontes orgánicos que, como lo mencionábamos antes, a pesar de su color, están compuestos por un porcentaje relativamente bajo, 5% de materia orgánica, respecto al 45% de materia mineral. Podemos ver entonces aquí, para concluir, el proceso de transformación desde la roca hasta los horizontes de suelo más superficiales. Bueno, con esto entonces estamos finalizando esta videoclase. Tengamos presente que en esta primera unidad vamos a estar tratando una serie de conceptos generales en donde vamos a aplicar conocimientos que ustedes adquirieron previamente en cursos como geología, física y geomorfología. Tenemos ya una visión general de lo que es el suelo. Entendemos que como ingenieros ambientales se van a enfrentar muchas veces a mediar en la apreciación que diferentes profesionales tienen respecto al suelo, porque podemos entender que mientras el ingeniero agrónomo necesita trabajar con los horizontes más superficiales, aquellos que contienen materia orgánica, un ingeniero civil o constructor va a requerir entender las propiedades que tienen los horizontes más profundos, aquellos que llamamos saprolitos. Entendemos entonces que el suelo está asociado a la dinámica que tienen cada una de las esferas que componen el planeta, entre ellas entonces la geósfera, la hidrosfera, la biosfera y la atmósfera, y que esos factores formadores de suelo dependen entonces de cada una de las acciones de cada una de estas esferas. Finalmente en esta unidad hablaremos de cómo hacer los levantamientos de los perfiles de suelo, o sea, cómo reconocer cada una de las características de estos horizontes que estamos viendo en la fotografía. Para finalizar, entonces aquí tienen un par de documentos en los que pueden ampliar la información que hemos tratado en esta videoclase introductoria.